Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar ya con el pequeño gran retraso que llevamos. Vamos a intentar ser lo más breve posible. Como os decía antes, va a hablar o va a dar la conferencia magistral Salvador Moncada. Indudablemente, presentar a Salvador Moncada puede ser muy fácil o muy difícil. Si tuviera que hacer un resumen de su currículum científico, pues sería muy difícil, pero sencillamente por el tiempo que habría que emplear. He optado por lo fácil. Salvador hace ya bastante tiempo, la primera vez que yo le escuché en una conferencia, me acuerdo que el profesor Sánchez de la Cuesta me dijo: abre bien los oídos y escucha porque vas a aprender mucho. Y me acuerdo que puso una diapositiva en Palma de Mallorca en el año 87, en la cual, 86, en la cual ponía una célula y ponía prostaciclina, AMP cíclico, EDRF, GMP cíclico. Y con esa diapositiva pues se hizo una lección magistral de lo que era la prostaciclina, de lo que era el EDRF y sus posibles interacciones. Aquello lo hizo tan fácil que cuando terminó, yo me acuerdo, él no se acordará porque han pasado ya unos cuantos años, pero me acuerdo que me acerqué a él y le pregunté, le digo, bueno, ¿y eso tan fácil como es que no se le ha ocurrido a nadie? Y él decía, no, yo es que tengo un equipo de gente, y se quitaba siempre la importancia. Y es una cosa que esa humildad es digna de mencionar. Y el otro aspecto que me gustaría destacar de él, no solamente que lo difícil lo hace fácil, sino la gran capacidad que tiene de todo lo que hemos hablado con él, hemos discutido, hemos trabajado, pues yo creo que todos pueden estar de acuerdo conmigo, la capacidad que tiene de mirarte cuando le expresas un trabajo, una determinada comunicación, de cómo se queda mirando y dice, lo que tienes que hacer es esto. Y esto seguro que es lo que hay que hacer, porque es que tiene una visión muy, muy importante, imbricando con esto de que lo difícil lo hace fácil, ¿no? Y por eso, pues, es una persona que, como bien sabéis, pues, se ha metido en dos terrenos, por resumir, en dos terrenos pues, de importancia tan vital en el mundo de la investigación cardiovascular como no cardiovascular, y que yo creo que todos los que hemos hecho alguna vez investigación cardiovascular, no solo lo hemos tenido que citar en la bibliografía, sino que sus consejos, sus indicaciones, por muy pequeñas que fueran, siempre han sido utilísimas. Y eso yo creo que lo tenemos que reconocer todos, y los que, bueno, pues por vuestra edad o porque habéis empezado ahora, no lo conozcáis, ahora vais a ver eso que os acabo de decir. Bueno, pues no se cansa con la prostaciclina y con el óxido nítrico, sino que, como vamos a ver, pues su mente es un hervidero incansable de nuevas ideas y, por supuesto, de sus ideas siempre llegan a buen término, ¿no? Pues por eso quisimos que viniera, que nos contara sus últimas novedades y con muchísimo gusto lo recibimos y, como él sabe, viene a su casa. Cuando quiera. Muchas gracias, José Pedro, por esa introducción generosa. Es realmente un gran placer estar aquí y tener la oportunidad de presentar en esta reunión de la Sociedad Española de Farmacología. Y lo que quisiera hacer hoy no es hablar ni del óxido nítrico ni de la prostaciclina, sino de una serie de observaciones que hemos estado haciendo en los últimos 2 años y medio, más o menos, que yo creo que son muy interesantes y que podrían efectivamente estar abriendo un nuevo campo de investigación. Debido a que llegamos a esto por un camino medio tortuoso de casualidades y de observaciones inesperadas, y debido a que hay mucha gente joven aquí, yo pensé que lo que valdría la pena hacer es contarles la historia de cómo fuimos llegando a estos puntos. Segundo, decirles más o menos dónde creo que estamos. Y tercero, hacer un poco de especulación con respecto a cuáles son las posibilidades futuras de este campo de investigación. De tal manera que yo creo que no solo lo que estamos haciendo, sino que es interesante el proceso por el cual se llegó a estas observaciones, y eso es lo que quisiera efectivamente describir. La verdad es que este trabajo empieza hace
ya varios años, a mediados de los años 90, cuando estábamos trabajando con óxido nítrico y encontramos que la enzima terminal de la mitocondria, la citocromo C oxidasa, que usa el oxígeno para generar los protones necesarios para la generación de ATP, tiene una gran afinidad por el óxido nítrico. No solo tiene una gran afinidad por el óxido nítrico, sino que tiene más afinidad por el óxido nítrico que la que tiene por el oxígeno. Y eso llevó a una serie de conclusiones que fueron investigadas en los próximos 10 años, como por ejemplo que el óxido nítrico regula el consumo de oxígeno y que haciendo así regula la situación bioenergética de la célula. Segundo, la posibilidad de que el óxido nítrico cuando aumenta disminuye la transferencia de electrones y lleva a la liberación de radicales libres que se usan por la mitocondria como un sistema de señalización. Y tercero, el descubrimiento que hicimos de que si el óxido nítrico sube lo suficiente las concentraciones, hay una redistribución de oxígeno a nivel celular que tiene una significación fisiológica y también patofisiológica. Y esas tres observaciones fueron investigadas por muchos laboratorios a través de los años, entre los años, mediados de los años 90 y mediados de los años 2000. Pero si ustedes veían la literatura sobre el óxido nítrico y las células a finales de los años 90, lo que encontraban era que se decía que si efectivamente se da suficiente óxido nítrico, el óxido nítrico bloquea la enzima mitocondrial y al bloquear la enzima mitocondrial produce una crisis bioenergética porque no hay consumo de oxígeno y entonces hay muerte celular. De tal manera que si dan suficiente óxido nítrico, matan a las células porque las células dejan de respirar. Y fue así que empezamos con una becaria del departamento de Juan Esplugues en Valencia a investigar este problema porque queríamos ver cómo las células se mueren cuando se inhibe la respiración celular con óxido nítrico. Y la sorpresa nuestra fue, con Belén Beltrán, que ella encontró que las células que estábamos usando, que eran unas células cancerosas, no solo no se morían con óxido nítrico, sino que desarrollaban un sistema de defensa que las hacía más resistentes a la muerte celular. Y esto fue una observación interesante que contradecía en ese momento lo que se decía en general de que el óxido nítrico era capaz de producir una crisis bioenergética y producir muerte celular. Lo que descubrimos en resumen, y vamos a tener que regresar a la bioquímica básica varias veces durante esta charla, es que si esta es la forma en la cual la glucosa se usa por las células, la glucosa se usa a través del ciclo anaeróbico para la formación de piruvato con formación de ATP. El piruvato entra al ciclo de Krebs, forma NADH que entra a la mitocondria, la cadena de los electrones produce protones que después activan la ATPasa para generar ATP. Esta es la forma normal de producción de ATP por las células. Pero si ustedes dan óxido nítrico, por lo menos en esas células en que estábamos trabajando, lo que sucede es que la célula detecta que no puede usar más la mitocondria, aumenta su consumo de glucosa y empieza a usar el ATP glicolítico para mantener el potencial de membrana. La ATPasa cambia de dirección y en vez de generar ATP, usa ATP para mantener el potencial de membrana. Hay un aumento de glicólisis, hay una formación de ácido láctico porque el piruvato ya no se puede usar por el ciclo de Krebs porque está bloqueado, y entonces la célula, mientras sea capaz de aumentar la glicólisis y mantener el potencial de membrana, esta célula es resistente a la apoptosis. Ahora, parte de eso se sabía porque en los años 70, gente trabajando con cianuro, que tiene un efecto parecido al óxido nítrico en la mitocondria, había encontrado que efectivamente si bloquean la mitocondria,
la ATPasa cambia de dirección y empieza a generar ATP y a mantener el potencial de membrana. De tal manera que esa parte de la historia era conocida. Lo que fue nuevo fue lo que pensé yo en ese momento. Y pensé que deberían de haber células que son capaces de desarrollar esta respuesta glicolítica y por tanto defenderse, y células que no tienen esta capacidad glicolítica y que no tienen la capacidad de defenderse cuando se inhibe la respiración. Y es ahí que tuve lo que yo digo fue la idea más interesante de este proyecto, que fue contactar a Ángeles Almeida y a Juan Bolaños en la Universidad de Salamanca. Ellos habían estado haciendo un PhD en el Instituto de Neurología en Londres y sabían trabajar con neuronas y con astrocitos separados a partir de su obtención de la corteza cerebral. Y como ustedes saben, los astrocitos son altamente glicolíticos y responden cuando son activados con glicólisis. Pero las neuronas no tienen esa capacidad. La capacidad glicolítica de las neuronas es muy poca. Yo contacté a Ángeles y a Juan, y eso, como digo, fue una de las ideas más importantes porque hemos colaborado durante muchos años en este proyecto y quiero reconocer la importancia de la contribución que ellos han hecho a este trabajo. De tal manera que no solo ha sido placentero, sino que ha sido una colaboración muy productiva. Lo que decidimos hacer con ellos fue agarrar astrocitos y neuronas separadas, frescas de la corteza cerebral e inhibir la respiración con óxido nítrico más o menos al mismo nivel en las dos células. Y la predicción era que el astrocito se iba a hacer glicolítico, iba a desarrollar este sistema de defensa que yo acabo de describirles, mientras que la neurona, que no tiene esa capacidad, iba efectivamente a morirse por inhibición de la respiración celular. Y efectivamente, cuando Ángeles hizo los experimentos, encontró que si medimos el potencial de membrana de los astrocitos y de las neuronas, de la membrana mitocondrial, y inhibimos la respiración celular, el potencial de membrana mitocondrial de los astrocitos sube, los astrocitos se vuelven resistentes a la apoptosis, mientras que las neuronas, cuando inhiben la respiración celular, el potencial de membrana cae y 90 minutos después las neuronas demuestran signos de apoptosis. De tal manera que la respuesta es completamente distinta si la célula puede activar la glicólisis o si no puede activar la glicólisis, y los mejores ejemplos que teníamos son los astrocitos glicolíticos y las neuronas que no tienen capacidad glicolítica. Y la siguiente es simplemente la demostración bioquímica de estos resultados, que demuestran que en el potencial de membrana del astrocito, cuando inhiben con óxido nítrico, sube, y esto puede ser bloqueado con bloqueantes del transporte de ATM, mientras que la neurona no responde de ninguna manera y simplemente se muere cuando se inhibe la respiración celular. Ahora, la pregunta obvia era cómo los astrocitos son capaces de hacer esto. Y para explicarles eso vamos a tener que volver a regresar un poco a la bioquímica de secundaria y acordarnos que la glucosa puede ser convertida por la exoquinasa en glucosa 6-fosfato. Después hay una isomerasa que forma la fructosa 6-fosfato y después una fosfofructoquinasa que forma los productos que finalizan en la formación de ácido láctico. Esto se ha sabido durante muchos años, pero en los años 80 un grupo en Bélgica descubrió que había otra fosfofructoquinasa que llamaron fosfofructoquinasa 2. Y esta fosfofructoquinasa 2 toma el mismo sustrato para formar algo que se llama fructosa 2,6-bifosfato, que es un activador alostérico de esta enzima. Y la forma en la cual se activa la glicólisis de manera muy potente es a través de este shunt, de este bypass que hay aquí,
que la fructosa 6-fosfato la agarra esta nueva enzima y forma este activador alostérico de la PFK1. Y esa es la activación de la glicólisis. Y lo que yo quiero que se fijen fundamentalmente es en esta parte, porque para estudiar qué es lo que estaban haciendo los astrocitos, nos concentramos en ver la interacción, la formación del producto a partir de los sustratos. Ustedes también saben que la glucosa no solo se metaboliza por ese camino hacia la glicólisis, pero hay algo que se llama el shunt de las pentosas fosfatos que lleva a la formación de sustratos para la formación de nucleótidos y a la formación de NADPH que son utilizados para la formación, entre otras cosas, de glutationa. Bueno, cuando empezamos a ver qué era lo que hacían los astrocitos, encontramos efectivamente cuando medíamos la relación entre el producto y el sustrato de la PFK1, que efectivamente las neuronas tienen muy poca actividad de PFK1 y no aumenta si inhiben la respiración, mientras que los astrocitos tienen más y cuando inhiben la respiración aumenta la actividad de la PFK1. Y la segunda parte fue cuando medimos la actividad de la PFK2 y efectivamente vimos que hay una gran diferencia entre las neuronas y los astrocitos y que los astrocitos también responden aumentando la formación del producto de la PFK2. Y para cortar una larga historia en un solo diagrama, lo que descubrimos es que si ustedes inhiben la respiración celular en los astrocitos, el ATP cae. Y si el ATP cae, se activa una enzima que se llama AMP quinasa y esta AMP quinasa fosforila la PFK2 y la PFK2 forma su sustrato, su producto, que es la fructosa 2,6-bifosfato y eso activa la PFK1 y así se activa la glicólisis cuando se inhibe la respiración celular en el astrocito. Si ustedes silencian esta enzima con métodos de biología molecular, toda la respuesta glicolítica del astrocito desaparece. Y ahí vino la primera observación inesperada del proyecto, porque cuando nos empezamos a preguntar ¿y por qué las neuronas no pueden hacer eso? Para nuestra sorpresa, cuando hicimos lo que se llama un Western blot de la PFK2, para nuestra sorpresa, nos encontramos que las neuronas no tienen PFK2. Mientras las dos, los astrocitos y las neuronas, tienen PFK1, los astrocitos tienen PFK2 y las neuronas no tienen PFK2, que es la enzima que hace este aumento de la glicólisis del que estamos hablando. Y eso fue efectivamente una observación sorprendente porque no nos imaginamos que una célula como la neurona tuviera una falta de una enzima tan importante como es la PFK2. Pero para estar seguros de lo que estábamos haciendo, decidimos hacer un estudio inmunohistoquímico en el cerebro de los animales para ver esta enzima. Y ahora lo que necesitamos es otro poco de bioquímica, muy poco, porque esta enzima PFK2 es un poco más compleja que lo que el nombre PFK2 significa. Esta es una enzima reversible que es una quinasa que va hacia la glicólisis, pero es también una bifosfatasa que va de regreso. Es una enzima bifuncional que va hacia la glicólisis y regresa. Y hay 4 isoenzimas codificadas por 4 genes distintos. Y se llama la enzima no PFK2, sino que PFKFB, porque tiene la quinasa y la bifosfatasa. Y hay PFKFB1, PFKFB2, PFKFB3 y PFKFB4. Y todas ellas tienen un radio, una actividad quinasa, bifosfatasa que cambia, pero es muy cercano, excepto la PFKFB3, que tiene una relación de quinasa a bifosfatasa de 700 a 1.
De tal manera que esta enzima solo va en una dirección cuando se activa. Y esta enzima tiene varias cosas interesantes. Primero, es la enzima que aparece en cáncer, esta y su enzima específica. Y es la enzima que descubrimos que tenían los astrocitos. Entonces lo que hicimos fue hacer un anticuerpo contra esta enzima y ver si efectivamente, no solo en las células separadas, sino que en el cerebro del animal también estaba la enzima en los astrocitos. Y aquí está el estudio inmunohistoquímico que demuestra, esta es una tinción para neuronas, esta es una tinción para astrocitos, la tinción para la enzima PFKFB, la tinción nuclear y después la combinación. Y tal como pueden ver aquí, la tinción verde, que es la enzima, no está en las neuronas, que son rojas, está en otra parte, está efectivamente en los astrocitos. De tal manera que en vivo, esto no es un artefacto de las células aisladas, in vivo, en el cerebro del animal, directamente la PFKFB3 está en los astrocitos, no en las neuronas. Y nos quedamos por muchos meses realmente con la idea de que las neuronas no tienen PFKFB3. Hasta que un día decidimos mirar si las neuronas tienen mRNA para la proteína. Y la gran sorpresa fue que encontramos que tanto los astrocitos como las neuronas tenían grandes cantidades de mRNA para la enzima. La enzima no está presente en las neuronas, como les dije, en los astrocitos sí, pero el mRNA está presente en las dos células. Y eso sugiere desde el primer momento la idea de que la enzima es modificada en un sistema de modificación post-translacional, que quiere decir que la neurona hace la proteína, pero por alguna razón que no entendíamos, la destruye también. Y es muy claro que tanto los astrocitos como las neuronas tienen mRNA para la PFKFB3. Y cuando tratamos de pensar cuál podría ser ese sistema de modificación post-translacional de la enzima que no la vemos, pensamos obviamente en el proceso de ubiquitinación y degradación protosomal, que es uno de los mecanismos más frecuentes de modificación post-translacional de proteínas. Y efectivamente, cuando dimos un inhibidor de la ubiquitinación y de la destrucción proteosomal, que se llama MG132, o otro que se llama lactacisteína, la enzima que no estaba presente en las neuronas apareció. Y eso nos dio la idea clara de que la enzima la hacen las neuronas y las destruyen por un sistema de destrucción de ubiquitinación post-translacional y de degradación proteosomal. Ahora, ¿cuál es ese sistema? Lo que hicimos fue mirar la estructura de la enzima y nos encontramos con que la enzima tiene en medio aquí un sistema de reconocimiento que se llama un Ken box en inglés, que la hace candidato a ser sustrato para una ubiquitina ligasa específica, que es el APC-CDH1. Este Ken box sugiere que quien está metabolizando esta enzima es la APC-CDH1. Y entonces lo que hicimos fue hacer experimentos para ver si efectivamente este es el mecanismo de degradación proteosomal en las neuronas de la PFKFB3. Y entre otras cosas lo que hicimos fue modificar este Ken box y ponerle 3 alaninas aquí, de tal manera que teníamos una enzima que no tenía el punto de reconocimiento para la ubiquitina ligasa. Y efectivamente, si ustedes agarran la enzima modificada que no tiene el Ken box, sino que tiene 3 alaninas, esa enzima no es destruida en las neuronas, mientras que la enzima original no aparece.
Si ustedes silencian el CDH1 en las neuronas, también aparece. Y si ustedes ponen CDH1 en los astrocitos, la hacen desaparecer. De tal manera que obviamente el control de la cantidad de proteína de la PFKFB3 en las neuronas es a través de la acción de la ubiquitina ligasa APC-CDH1. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las neuronas? La glucosa, este camino no puede existir porque la enzima está siendo constantemente degradada por ubiquitinación, por esa ubiquitina ligasa. Y entonces, de una manera inocente, como siempre pasa, con Ángeles y con Juan, pensamos, bueno, vamos a hacer ahora neuronas potentes, que son neuronas que pueden activar la glicólisis. Y lo que hicimos fue ver si efectivamente poniéndoles la enzima podemos hacer enzimas glicolíticas que eran mucho más fuertes. Y efectivamente podemos hacer neuronas glicolíticas. Si nosotros silenciamos el CDH1, las neuronas se vuelven glicolíticas, excepto si silenciamos la enzima por encima de la PFKFB3. Si nosotros silenciamos la PFKFB3 podemos bajar la glicólisis, y si transfectamos la enzima PFKFB3, las neuronas también se hacen glicolíticas. Pero lo interesante fue que no solo esas neuronas no son tan fuertes como los astrocitos, sino que si hacen las neuronas glicolíticas se mueren. Espontáneamente se mueren en estrés oxidativo. Y lo que hemos encontrado es que algo que se ha sabido durante muchos años y que ha sido controversial, y es que las neuronas no usan la glucosa para energía. La glucosa parece que viven del ácido láctico que producen los astrocitos. Usan la glucosa para formar glutatión. Y cuando empezamos a hacer estudios de flujo de la transformación del carbón de la glucosa en el camino metabólico de la glucosa, encontramos que en las neuronas el camino preferencial de metabolismo de la glucosa es por el camino de las pentosas fosfatos hacia la formación de NADPH y la reconstrucción de la glutationa reducida. Por eso es que las neuronas están parando constantemente la transformación glicolítica, porque necesitan la glucosa para irse por este camino. Si ustedes fuerzan el camino metabólico haciendo a la neurona glicolítica, lo que hacen es chupar la glucosa de este lado para acá y disminuir los niveles de glutationa y crear estrés oxidativo en la neurona. Esto tiene una gran cantidad de implicaciones para entender la interacción fisiológica entre astrocitos y neuronas, la respuesta patológica que podría haber en sistemas de estrés, y un poco serviría para interpretar los problemas patológicos del sistema nervioso central. Pero esa es una cosa a la que no voy a tener tiempo de explicar, porque creo que es en ese punto donde efectivamente hicimos el descubrimiento importante. En una discusión con Ángeles surgió la idea, que es real, de que el APC-CDH1 es una ubiquitina ligasa muy importante en el ciclo celular, porque esta ubiquitina ligasa también está metabolizando las ciclinas. Y cuando Ángeles mencionó eso, le dije, no habremos descubierto el mecanismo que coordina el ciclo celular con el metabolismo necesario para completarlo. Bueno, el APC-CDH1 funciona así en el ciclo celular.
cuando una célula se divide y termina de dividirse en mitosis, el APC-CDH1 sube y se empieza a comer la ciclina, de tal manera que mientras el APC-CDH1 esté subido, la célula no entra en un siguiente ciclo celular. Se mantiene en lo que se llama G1. Pero si ustedes dan un factor de crecimiento a las células, lo que pasa es que este CDH1 se empieza a fosforilar y separarse del APC y cae. Y en la medida en que el APC-CDH1 cae, deja de comerse las ciclinas y las ciclinas empiezan a subir y la célula puede moverse de la fase G1 a S a la división celular. Había otra cosa interesante en la literatura que tenía más de 35 años de estar ahí que nadie había trabajado. Y era que un señor que se llama Pardee, porque todavía está activo, tiene 94 años, descubrió hace muchos años, a principios de los años 70, que si ustedes miran el ciclo celular, ustedes pueden quitar la glucosa en cualquier momento del ciclo, excepto en un punto muy bien definido, en la fase G1 tardía, que él le llamó el restriction point, punto de restricción, que es sensitivo a los nutrientes. Si le quitan la glucosa ahí, la célula no se divide. Pero si le quitan la célula después, en cualquier momento, la célula se divide automáticamente. Entonces, con esos dos conocimientos, empezamos a sospechar que lo que habíamos descubierto era ese misterio que está en ciclo celular, de que las células para dividirse tienen que comer, si no, no se dividen, y nadie sabe cómo comían, y pensamos que lo que habríamos tal vez descubierto era la coordinación del mecanismo de progresión de ciclo celular en el punto de restricción de Pardee, que coordinaba la liberación de las ciclinas con la liberación de la enzima que hace la provisión de glucosa para que la célula se divida. No sé si ustedes saben, pero una célula que se está dividiendo consume 30% de su peso total de glucosa por hora. De tal manera que empieza a comer grandes cantidades de glucosa que sirven como sustrato para hacer la nueva célula. Y lo que sospechamos era que efectivamente habíamos descubierto ese mecanismo de coordinación que no se entendía. Todos los experimentos que hicimos efectivamente confirmaron esto, incluyendo un experimento que se hacía mucho en los años 70, y es que hay una correlación directa entre la capacidad, la actividad glicolítica de una célula y la entrada en fase S. Después hicimos experimentos en los cuales demostramos que si paramos células de proliferar, quitándoles el suero, cuando le ponemos el suero de regreso, proliferan y se hacen glicolíticas, excepto si le ponemos CDH1. Recuerden que el CDH1 se come en las ciclinas y se come las enzimas metabólicas. Si ustedes le ponen la enzima que se llama en inglés wild type, tampoco pasa nada, pero si le ponen la enzima mutante que no se la come el CDH1, las células se hacen glicolíticas, y si le ponen la enzima por debajo, también se hacen glicolíticas. De tal manera que efectivamente parece que el control por el CDH1 de la enzima PFKFB3 está controlando esta situación. Y el hecho de que la enzima wild type no funcione es porque es rápidamente metabolizada en el núcleo de la célula. Si ustedes miran la enzima aquí en verde en el núcleo celular y le transfectan CDH1, la enzima se metaboliza. Pero si ponen la enzima mutada, la enzima no solo no se metaboliza, sino que parece que sale del núcleo hacia el citosol. Esta enzima es una enzima citosólica fundamentalmente. Y después hicimos el experimento más complicado, que es, si ustedes tienen células proliferando y le quitan el CDH1,
¿Proliferan todavía más? Y la respuesta es sí, estas células están proliferando, son glicolíticas. Aquí silenciamos el CDH1 y proliferan más, pero no si se silencia la PFKFB3. Y si a estas células simplemente se les da glucosa, proliferan y se vuelven glicolíticas. De tal manera que hay un control perfecto de la situación por el CDH1 y lo que efectivamente sucede, que no se sabía, es que el CDH1 cuando cae libera no solo las ciclinas, sino que libera la PFKFB3, que es responsable de la nutrición de la célula para dividirse. Nuevamente, para estar seguros que este no es un artefacto de las células en cultivo, nos sacamos un poco de sangre, separamos los linfocitos T y los vimos proliferar in vitro y vimos efectivamente que en linfocitos humanos frescos que se hacen proliferar hay una relación directa entre entrada a fase S y glicólisis y que la PFKFB3 empieza a aparecer cuando el CDH1 cae, como habíamos predicho. Si la enzima mutada no es sustrato para el CDH1 en el linfocito humano fresco. De tal manera que aquí no hay artefacto del cultivo celular, esta es la célula fresca y este parece ser un mecanismo que efectivamente está funcionando normalmente. Entonces, cuando una célula prolifera, cuando una célula se divide, usa glucosa en grandes cantidades y lo que hemos descubierto, y la glucosa sirve para formar todos los nucleótidos, el ácido láctico, los ácidos grasos, las proteínas que se necesitan. Pero la célula usa también glutamina y usa glutamina en grandes cantidades también. Y lo que habíamos descubierto es el mecanismo que acelera la glicólisis a través de la activación de la PFKFB3 que acabo de describirles. La pregunta es, esta es la Sociedad Española de Farmacología número 2. Entonces lo que habíamos descubierto es el mecanismo que acelera la glicólisis a través de la activación de la PFKFB3. Y la gran pregunta, porque la célula también consume 30% de su peso total por hora de glutamina que se utiliza a través de este camino de la glutaminólisis. Y es a partir de la glucosa y de la glutamina que la célula hace todo lo que necesita para hacer una segunda célula, de esos dos sustratos. Y si habíamos descubierto esto, no teníamos idea qué estaba pasando con la glutamina. Y lo que decidimos hacer fue hacer un estudio de todas las enzimas del camino metabólico de la glutamina para ver si efectivamente estaba controlada por el mismo proceso. Y para nuestra agradable sorpresa,
encontramos que la enzima glutaminasa, que es la primera enzima en el camino glutaminérgico y que forma amonia en el primer paso de transformación, es una enzima que también tiene un motivo de reconocimiento para la APC-CDH1. Y lo que hicimos fue hacer experimentos exactamente iguales a los anteriores en los linfocitos, pero esta vez midiendo amonia, la formación de amonio para ver la actividad de esa enzima. Y aquí no es la curva de lactato que les enseñaba, sino que la curva de amonio. Y tiene exactamente una correlación directa con entrada en fase S. Y si miran el aparecimiento de la enzima GLS1, tiene la misma cinética que la PFK-FB3. De tal manera que el resumen de lo que hemos encontrado es el siguiente. Cuando ustedes dan un factor de crecimiento a una célula que está en estado de no proliferación, hay una fosforilación de CDH1 que se separa del APC. El APC-CDH1 empieza a caer en el punto de restricción, libera las ciclinas y además libera en el punto de restricción las enzimas metabólicas como la PFK-FB3 y la glutaminasa para el uso de glucosa y de glutamina que es necesario para hacer la nueva célula. Tal como les decía anteriormente, de la glutamina y de la glucosa, la célula hace todo lo que necesita para hacer una nueva célula. Y lo que hemos descubierto es la explicación molecular del punto de restricción en el cual la célula tiene la capacidad de moverse de fase G1 a fase S. De tal manera que el punto de restricción de Pardee del año 74 lo podemos explicar claramente a través de este descubrimiento de que estas enzimas son sustratos del APC-CDH1. Y así lo que sucede es que de la glucosa y de la glutamina se forman todas las cosas que son necesarias para hacer una nueva célula a través de un proceso de aceleración del uso de la PFK, de la glucosa, a través de la activación de la PFK-FB3 y a través de la aceleración del uso de la glutamina a través de la activación de la GLS1. Pero la historia siempre es mucho más complicada que eso. Y estamos en este momento en el comienzo de este descubrimiento, porque cuando hicimos un análisis de todas las enzimas de estos caminos metabólicos, hemos encontrado que hay otras enzimas muy importantes, entre ellas 2 factores de transcripción encargados de la mitocondriogénesis, que tienen además este ChemBox, que sugiere que efectivamente son todas activadas al mismo tiempo para la producción de la nueva célula. Y eso es lo que creo que se va a ir investigando en los próximos años a partir de lo que hemos encontrado. De tal manera que, primero, el APC-CDH1 explica el punto de restricción metabólica en el ciclo celular. Segundo, si eso es así, hemos hecho un descubrimiento fundamental en cuanto a la división celular. Ahora sabemos cómo la célula se alimenta para hacer 2. Y si sabemos eso, sabemos cómo la célula se alimenta para proliferar. Y la gran pregunta en este momento ¿es esto igual en las células normales y en las células neoplásicas? Esa es la gran pregunta, porque si hay diferencias en las enzimas que sugieren la posibilidad de una diana molecular para inhibición específicamente del camino metabólico de la célula cancerosa, podremos haber diferenciado entre las dos y existe la posibilidad de descubrimiento de nuevos medicamentos que ataquen el cáncer desde el punto de vista del metabolismo. Esa es la pregunta que está enfrente de nosotros. Pero ahí, para terminar, tengo 2 minutos más.
para que vean cómo son las cosas en ciencia. Durante más de 80 años la gente ha estado estudiando metabolismo en células cancerosas, en células que están proliferando. ¿Sí? Las células que están proliferando, si ustedes las tienen sin proliferar y les da un estímulo para proliferar, la mitad de ella va a 10 kilómetros por hora. Otro 20% va a 20 kilómetros por hora. Otro tanto va a 30 kilómetros por hora. Y cuando 3 horas después toman una muestra para saber qué está pasando metabólicamente, las células están descoordinadas y la muestra que sacan es una suma algebraica de muchas cosas que están pasando. De tal manera que la debilidad de todos los estudios que se han hecho de metabolismo en células proliferando es que se han hecho en células que están proliferando. Entonces nosotros decidimos robarle a la gente que trabaja en ciclo celular las metodologías que ellos usan para usar células sincronizadas para ver el metabolismo. Y en ese momento empezamos a descubrir un montón de cosas nuevas que no se veían porque estaban hechas en células proliferando. Lo más interesante que hemos encontrado, y podemos sincronizar las células como lo hace la gente del ciclo celular, usando un bloqueo de doble timidina o de nocodazol. Si usan doble timidina, liberan a las células en fase G1 y pueden ver todas las células moviéndose en fase S. Si usan nocodazol, liberan todas las células en fase G2M y pueden ver el punto de restricción. Eso era lo que faltaba, una cosa muy sencilla. Porque ahora sí podemos ver el metabolismo minuto a minuto como va pasando según la célula proliferando. Antes no se podía, porque las células estaban proliferando a distintas velocidades todas. Y lo que hemos encontrado para nuestra sorpresa es que la PFKFB3 que activa la glicólisis no está siempre activada, sino que aparece en un punto específico de la división celular, que es precisamente en el punto de restricción que yo les estaba diciendo, en el paso de la célula de G1 a S. Aquí está la enzima, antes no está, después no está, y coincide con la caída de CDH1. De tal manera que la idea que se ha tenido que la glucosa es lo más importante para hacer otra célula posiblemente también va a estar equivocado, porque la glucosa solo se usa por 2 o 3 horas durante el ciclo celular para la división. ¿Y por qué desaparece si el CDH1 está bajo? Porque cayó el CDH1, debería quedarse alta. Entonces fuimos nuevamente a la estructura de la enzima y encontramos que tiene otro punto de consenso que se llama una DSG box, que la hace sustrato para la siguiente ubiquitina ligasa en el ciclo celular, que es el beta-TRCP. De tal manera que el CDH1 baja, deja la enzima aparecer y cuando está la enzima arriba ya no se necesita más, aparece la otra ubiquitina ligasa y se la empieza a comer y la baja. De tal manera que en el ciclo celular solo hay un pico de glicólisis nada más. Eso es completamente nuevo, no se sabía. Entonces hicimos un experimento muy bonito para los estudiantes. Primero vimos que efectivamente es destruida por ubiquitinación, porque si da un inhibidor de la ubiquitinación, la enzima aparece durante todo el tiempo, no solo como la enzima nativa, sino que durante todo el tiempo. Y después hicimos lo siguiente, que es un experimento bonito. Agarramos la enzima, mutamos la caja KEN, en otro grupo mutamos la caja DSG y en el tercero mutamos las dos cajas y las pusimos adentro de la célula. La enzima nativa que tenía las dos cajas intactas solo aparece en un periodo corto. La enzima que tiene mutada la caja KEN aparece desde el principio.
La enzima que tiene mutada la caja de DSG aparece solo después. Y la enzima que tiene las dos cajas mutadas aparece durante todo el ciclo celular. De tal manera que eso confirma el metabolismo en un punto específico del ciclo celular en el que hay glicólisis. Pero lo más sorprendente de esto es que cuando miramos glicólisis, pusimos esta enzima en la célula y miramos glicólisis, lo que encontramos es que la glicólisis en la enzima nativa aparece como esperábamos en el punto de restricción, pero en la enzima que está todo el tiempo también aparece solo en el punto de restricción. De tal manera que se necesitan una serie de condiciones para que la enzima que es activa efectivamente juegue su papel, condiciones que todavía no entendemos y que vale la pena investigar. Pero glicólisis solo hay en un punto específico del camino de restricción, del ciclo celular en el punto de restricción. Yo creo que pueden darse cuenta que hay un montón de cosas interesantes para hacer, que efectivamente hemos abierto la puerta, tenemos la llave, para estudiar el metabolismo de células proliferando y que la posibilidad existe que a través de este acercamiento que es más racional, encontremos en el futuro las posibilidades reales de atacar, por ejemplo, la proliferación anormal en cáncer a través del desarrollo de dianas específicas para moléculas, para puntos específicos del metabolismo de la célula de cáncer. Como dije al principio, hay muchas cosas, hay muchas observaciones nuevas, cosas muy interesantes, y creo que voy a terminar ahí, simplemente reconociendo a la gente que ha hecho el trabajo, que es un grupo muy internacional que tengo ahora. Este señor es de Honduras, este señor es de Etiopía, Joel es de Cuba, de México, de Hungría, de Argentina. La única inglesa en el grupo es Annie, que ha trabajado conmigo durante 30 años y que es una persona muy importante en el grupo. Pero son ellos los que han hecho este trabajo, además de Juan Bolaños y Ángeles Almeida, con quienes empezamos esta colaboración y cuyo trabajo reconocí al principio. Muchas gracias. Bien, como les dije al principio, Salvador Moncada, en la línea en la cual entra con sus ideas, tiene futuro y, por supuesto, va a tener una repercusión, si no la está teniendo ya, en nuevos campos de investigación y de la práctica clínica futura también, como bien acaba de decir. Como vamos bastante mal de tiempo, si alguno tuviera alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacerle, pues mejor que después, con tranquilidad, pues se lo puede hacer después de la sesión. Así que, a continuación y sin solución de continuidad, pues pasamos a la mesa redonda que hemos trastocado un poco el orden sobre la aproximación farmacológica al aceite de oliva.